Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una conversación sobre este tema que ha sido un tema muy explosivo en los últimos días, que fue el hackeo al gobierno mexicano, en particular a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos parece realmente un tema que tiene muchas aristas, muchas vertientes, muchos temas anexos y todos ellos muy interesantes, pero decidimos, bueno, referirnos en lo posible solamente a los aspectos técnicos que son realmente a veces muy ignotos, muy desconocidos por el público en general, pero que creemos que puede ser realmente muy aleccionador para lo que debemos de hacer en el futuro y que esto no se vuelva a presentar. Agradecemos el apoyo que la Red Internacional Somos Innovación dará a este material con su difusión a nivel internacional y bueno, pues podríamos comenzar con nuestra actividad. Yo agradezco a un par de expertos que se encuentran con nosotros, esos expertos mexicanos que decía el presidente López Obrador el viernes pasado que él no sabía si existían expertos en México. Bueno, en México existe una enorme comunidad de expertos en ciberseguridad y tenemos a dos gentes muy destacadas a las cuales yo aprecio en lo personal mucho y que han estado ya en otras actividades y desarrollan una vida profesional muy competente y son muy conocidos en el ámbito de todo lo que tiene que ver con cultura digital y ciberseguridad. Se encuentra con nosotros Víctor Ruiz, él es un experto en estos temas, tiene una empresa, se dedica a dar capacitación, asesoría, desarrollo de proyectos para empresas. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros y aceptar esta invitación por lo rápido que fue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Víctor. Y se encuentra también con nosotros Sinue Báez. Él es un experto en temas de cultura digital. Él realiza una serie de foros, documentos en relación con los temas de ciberseguridad. Síganlo en sus redes sociales, verán que es una actividad muy animada la que él desarrolla junto con otros expertos en este tipo de temas. ¿Cómo estás, Sinue? Muy bien, muchas gracias, Víctor Becerra. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes platicando sobre estos temas y también un saludo a mi copanelista Víctor Ruiz. Muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias, de verdad. Bueno, como decía, ya apenas el viernes pasado se reveló este hackeo. El jueves lo dio a conocer Latinos. El viernes el presidente de la República hizo algunos comentarios. El propio secretario de Gobernación dijo que este hackeo pues no debiera de preocupar al gobierno federal, pues porque realmente pues no le afecta en lo absoluto, y sin embargo ya han pasado tres escándalos mayúsculos sobre esto. Uno, en los temas de violaciones y acoso sexual en la Sedena, publicado por el periódico El País. Otro, lo que tiene que ver con la propia salud del presidente, publicado por Latinos, y un conglomerado de asociaciones alrededor de Pájaro Político, que publicó lo que tiene que ver con el sistema espía Pegasus. Me parece que todavía va a faltar muchísimo más a discutir una vez que se procese esta información, lo cual quiere decir que es un tema muy difícil, muy complicado. Y pues yo quisiera preguntarles, Víctor, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué se dio? Que nos pudieras explicar cómo es posible que el principal fuerza legítima, del uso de la fuerza legítima en este país, haya permitido que esto sucediera. ¿Cuál es el contexto de esto? Yo creo aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración.
el tema de cómo se ha preparado el gobierno en este caso para hacer frente a diferentes tipos de incidentes. Pero en el tema de ciberseguridad hemos visto, al menos ya de algunos años para acá, en donde muchas de las dependencias de gobierno, muchos de los organismos de gobierno no están adecuadamente protegidos. Tienen muchos fallos, y algunos de ellos muy básicos, de configuración de equipos, por ejemplo, de actualización de equipos, de parches de seguridad, temas que son básicos, fundamentales para cualquier organización. Lo primero es identificar precisamente qué activos tienen, qué sistemas tienen, tenerlos bien mapeados, cuáles son los que tienen en este momento en funcionamiento, cuáles de ellos son obsoletos, cuáles hay que retirar, cuáles hay que cambiar, cuáles hay que actualizar. Y ya una vez que uno tiene bien identificados todos estos activos, entonces empieza uno a colocar ciertos controles bueno, entonces, este activo, ¿cómo se va a proteger? Con este control y este control y tal control y tal control. Entonces, tenemos la lista de activos, tenemos la lista de controles y a la vez tenemos una lista de responsables. ¿Quién se encarga de aplicar ese control al activo? Entonces, hay una persona que es responsable o un departamento, pero muchas veces sí designado específicamente de esta persona se encarga de tales parches de seguridad de estos equipos. Si partimos de algo básico que deben tener todas las organizaciones como esto, podríamos evitar muchas filtraciones, muchos incidentes, muchas vulneraciones, porque ellos están al tanto de qué equipos están protegiendo. Algunos les tienen que dar una mayor prioridad, eso está claro. Algunos los tienen que tener mejor protegidos, sobre todo aquellos que guardan información confidencial, secretos industriales, patentes, prototipos, todo este tipo de información que es crítica para el negocio, pero también tienen que tener en consideración que sí hay que estarlos supervisando y monitoreando continuamente. Y es algo que al parecer no ha hecho en estos últimos años el gobierno en turno. Ha dejado los equipos sin actualizar, sin los parches de seguridad, sin cambiar a lo mejor algún equipo que ya viene desde 1984 a lo mejor o anterior, ¿no? Y que se quedó ahí instalado y que como nadie se hace responsable o nadie está al tanto, pues ya se quedó ahí el equipo conectado a la red y como ya es viejo, como ya es obsoleto, tiene un montón de vulnerabilidades y de fallos que ya están pues de alguna forma publicados inclusive en internet y que los atacantes los pueden encontrar rápidamente. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Que no se le ha dado la atención adecuada, aun cuando ellos están mencionando que lo han hecho, aun cuando hay documentos que avalan que se ha contratado y que se ha comprado tecnología específicamente para la seguridad, de alguna forma, o en este caso de forma interna, no se está haciendo de la mejor manera o de una manera controlada. Y eso ha permitido que de repente los atacantes empiecen a encontrar vulnerabilidades, fallos, algunos huecos y por ahí empiezan a hacer sus intrusiones, sus experimentos, algún tipo de diagnóstico y entran a la organización y la afectan, ¿no? Tal es el caso de Pemex, de la Lotería Nacional. Ahora, pues Sedena es muy grave también, no nada más por el tipo de organización que es, sino por la información que resguarda y por toda la responsabilidad y tareas que le ha asignado el gobierno en turno. Entonces, en la medida en que tienen también más información crítica del mismo gobierno, pues es un blanco muy atractivo para los ciberdelincuentes y eso es algo que desde el principio deberíamos haber tomado en cuenta, ¿no? Si nosotros estamos resguardando información muy importante para un país, pues cómo le damos prioridad a la protección de esa información. Con el agravante, tocayo, de que este gobierno no solamente le dio más atribuciones a los militares, sino que además blindó, prohibió el acceso a mucha de esta información y no creó las capacidades para el resguardo. Digamos que es así el cuadro. Pues sí, además se juntan otros factores. Yo creo que el tema cada vez y lo hemos visto en diferentes gobiernos, no solo en México, sino en América Latina, cada vez que entra un gobierno nuevo, se instala un equipo nuevo de personas y esas personas tienden a colocar sus equipos y sus sistemas de cero,
¿no? Así, a ver, ya quita todo esto, lo anterior, a veces sin ni siquiera revisar todo lo que está instalado, lo quitan o lo cambian o trabajan encima de eso. Entonces, al parecer, bueno, este gobierno llega también, instala lo que puede, configura lo que puede, pero no hay una atención. Si empezamos porque la cabeza de este gobierno, el presidente, no tiene idea si hay especialistas de ciberseguridad en México, no sabe a lo mejor en qué consiste la tarea de un especialista de ciberseguridad, pues difícilmente le va a asignar un peso al cuidado de la tecnología. Si tampoco no tienen un cuidado especial por la tecnología o una preocupación de vamos a llevar la tecnología a nuestro gobierno para que precisamente pueda dar mejores servicios a los ciudadanos, por ejemplo, si no hay esa preocupación por adoptar la tecnología para poder verse beneficiados como país, pues difícilmente se puede proteger la tecnología, ¿no? Y es una combinación de varios factores. Este descuido más una parte de que a lo mejor ya se sienten como de, bueno, nosotros ya casi vamos de salida, ¿no? Que el siguiente lo arregle, pero en el Inter, pues se están filtrando documentos muy importantes para todo el país y que tienen repercusión en la vida pues de la misma nación, ¿no? No nada más en el ámbito político, sino económico. Si llega a filtrarse documentos más, digo, otro tipo de documentos quizá nos pueda afectar económicamente en la inversión extranjera, en que lleguen empresas y creen empleos, a lo mejor hay fuga de capitales, no sabemos, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, pues son escenarios, ¿no? Así es, Víctor. Sinoe, ¿cómo llegamos a esta situación y cuál es, desde tu punto de vista, el impacto para el ciudadano común y corriente de a diario? Claro. Bueno, primero quisiera decir que el hecho de que haya ocurrido este ciberataque junto con el robo y la filtración de toda esta información a la Secretaría de la Defensa es desafortunado, ¿no? Primeramente porque es, como ya bien lo señalabas, una crisis que se viene a apilar encima de otras que ya tenía el gobierno, ¿no? Entonces, pues es darse cuenta, es exponer que no se tienen los mecanismos necesarios para resguardar la información. El impacto total o el impacto final, primeramente para el gobierno, pues no está totalmente claro. Desde luego que se espera que sea un impacto muy grande. El impacto de las revelaciones a la fecha, pues ha sido grande, pero está por verse qué más hay y qué más va a salir, ¿no? Ahora, en cuanto a la filtración, pues si bien hay sectores de la sociedad, digamos, de la ciudadanía, que celebran las filtraciones y las usan para desahogar toda la parte pues toda la parte de juicios que constantemente expresan, pues las filtraciones hay que entender que carecen de contexto. Entonces es muy fácil malinterpretar las filtraciones sin todo este contexto necesario, ¿no? Y podemos de esa manera interpretarlas muy fácil para que cuadren con nuestras filias y fobias, ¿no? Entonces, en un gobierno cuando tenemos gobiernos que no son, que no rinden cuentas, las filtraciones vienen a ser una suerte de sustitutos para la transparencia, ¿no? Y entonces es que las celebramos, ¿no? A falta de algún otro recurso, y entonces es cuando la ciudadanía pues siente que de alguna manera tiene una retribución, ¿no? Aquí lo deseable sería que los gobiernos rindieran cuentas, ¿no? En primer lugar, más que estar pues a la espera de filtraciones, pero bueno, siendo realistas y siendo prácticos, bueno, ahora que las filtraciones están aquí, pues tenemos que ver como sociedad qué lecciones aprendemos, qué lecciones nos dejan estas filtraciones del contenido de estas,
cómo hacemos avanzar ya sea la democracia, cómo hacemos avanzar la tecnología, como ha sucedido de alguna manera con otras filtraciones que se han dado a nivel global, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos tenemos que enfocar como ciudadanos. Esta filtración es grande, es para dimensionarla, ¿no? Para darle contexto en ese sentido también, es un poco más de 2 veces más grande en tamaño que los llamados Panama Papers. Entonces, así como para dimensionar, ¿no? Entonces, hay muchísima información, estamos por ver qué más va a salir. Ahora, es cierto que este tipo de acontecimientos son el tipo de narrativas sobre las cuales el gobierno pudiese beneficiarse o pudiese al menos explotar, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es un ataque porque hay fuerzas que están oponiéndose y que pues hay toda una serie pues de conspiraciones, ¿no? En contra de él. Pero también, por el otro lado, este tipo de narrativas también son socorridas por el ciudadano, ¿no? Cuando ocurren estos sucesos que son impactantes, la ciudadanía trata de explicarlos, trata de entender por qué sucedieron. Entonces, en los primeros momentos de todo suceso impactante, se buscan explicaciones pues, de cómo ocurrieron estas cosas en un mundo que pues es complejo. Y entonces es cuando se cae en la tentación muchas veces de las teorías conspiracionistas, ¿sí? En donde llegamos a explicaciones que son fáciles de entender, pero que si las revisamos a la luz de la información que se conoce, son difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si caemos a la teoría conspiracionista que se ha manejado inclusive, ¿no? Pues involucra una colusión, o sea, involucra que alguien entregue esta información, alguien de adentro. O sea, es facilísimo de entender desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero si atendemos a todas las variables, pues no es fácil de llevar porque implica colusión de un gran número de actores y con los costos políticos que esto pudiese acarrear, ya no, digamos, los costos potenciales penales, ¿no? Entonces, si lo vemos así, es más complejo de lo que en realidad parece. En cambio, si vamos a la explicación que es una explicación a la luz de lo que se conoce, pues es una explicación que puede llegar a ser difícil de entender porque no nos cabe en la cabeza tan fácil, no asimilamos que pues haya habido falta de atención, que haya habido falta de competencia, que haya habido negligencia. Entonces, esperamos mucho para bien, ¿no? De nuestras autoridades y de los diferentes actores. Y no creemos que así se haya dado el hecho, ¿no? Entonces tratamos de explicarla por este otro rumbo de las teorías conspiracionistas, pero tenemos que aplicar la plantilla de el pensamiento de la observación empírica, ¿no? Para cada caso. O sea, si hay situaciones de estas que han sucedido en el pasado, en algún lugar, en algún momento, a través de conspiraciones, no significa que todas y cada una de ellas van a ser así. Tenemos que evaluar cada suceso de una manera independiente, con la información que sí conocemos y partir de ahí, no caer en la tentación conspiracionista y mejor irnos a una discusión que nos puede ser más productiva, es decir, a ver qué aprendemos de aquí como sociedad, qué aprendemos de aquí como tecnólogos, enfocarnos en esas partes e ir hacia allá para poder mejorar, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ciudadano pues tendrá que evaluar justamente qué medidas aplica en relación a lo que vimos, ¿no? Y una de ellas es justamente, pues, mantenerse actualizado, ¿no? Mantener sus dispositivos actualizados, instalar antivirus, son cosas que el ciudadano controla y son cosas que perfectamente le pueden ayudar
para evitar ser víctima también de esto, ¿no? Entonces, y no convertirse en lo mismo que critican. Entonces, en ese sentido, es una lección muy inmediata que yo veo que podemos tomar como ciudadanos. Y las demás lecciones, pues, estarán por verse en las siguientes semanas, conforme van saliendo temas y vendrán temas políticos de los que tendremos que tomar nota, de los que tenemos que aprender y que tendrán que servirnos para orientarnos a lo que sí queremos y a lo que no queremos como ciudadanos. Gracias, Sinue. Ahora bien, Sinue, estas teorías conspiracionistas incluso fueron alimentadas por el propio gobierno. El viernes la reacción del presidente fue decir que esto era una cuestión de sus enemigos políticos y culpaba a Loret, lo cual, bueno, pues él y Latinus fueron meramente el mensajero, ¿no? Entonces, bueno, desde tu punto y claro, además recordemos que el Guacamaya, este grupo de ciberactivistas, bueno, ya habían hecho en otros gobiernos de América Latina filtraciones como la casi simultánea con el gobierno de Chile, lo cual, bueno, pues despeja cualquier duda de que hubiera allí algún manejo de oposición política al presidente López Obrador, lo cual, bueno, parece demostrarse que no fue así. Desde tu punto de vista, Sinue, y lo que tú hayas escuchado, ¿cuál es la motivación de este tipo de grupos como el de Guacamaya? ¿Qué persiguen? ¿Cuál es su visión? ¿Qué buscan? Sí, Víctor, mira, este es un grupo de los llamados hacktivistas, que la palabra es una combinación entre hacker y activista. Estos grupos de ciberatacantes se distinguen de otros ciberatacantes que son comúnmente denominados hackers a secas, ¿no? Y que por ahí hay todo un tema porque hacker pues no es sinónimo de delincuente, ya lo hemos platicado aquí en otros espacios también con mi estimado Víctor Ruiz, pero bueno, entonces el hacktivista se distingue del ciberdelincuente en que estas organizaciones hacen estos ataques para dar un mensaje político, no buscan obtener una ganancia económica o no buscan la destrucción para otros fines más que para enviar este mensaje político, ¿no? Ahora bien, el grupo Guacamaya, como bien dices, llevó a cabo una serie de ataques en donde México es solo uno más de los países afectados, los países que atacaron y a los cuales les robaron información están Colombia, está Chile, está Perú y está El Salvador. Entonces, ellos, este grupo Guacamaya, tiene una agenda en donde su mensaje político es, pues, hablar por las personas más desprotegidas, pero también tienen un discurso en donde ellos responsabilizan de la pobreza y de la opresión a lo que ellos llaman el imperialismo, al modelo del norte que le llaman, al modelo estadounidense. Entonces ellos tienen todo un manifiesto que publicaron y que se dio a conocer en blogs especializados de ciberseguridad, en donde se aprecian todas estas, pues todo este manifiesto y donde ellos dicen, bueno, los países latinoamericanos, ¿no? De México hacia abajo, ellos se independizaron, dejaron atrás, hicieron a un lado el colonialismo, pero adoptaron modelos que son exactamente lo mismo que ellos pretendían combatir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ellos, prácticamente el orden establecido y las fuerzas del orden sirven para reprimir al pueblo y pues desde su punto de vista el ser humano no debería de necesitar de fuerzas de seguridad. Entonces ellos hacen una crítica muy fuerte en este sentido, por lo cual su objetivo es exponer los abusos de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces me parece que mientras que tocan puntos ciertos,
en cuanto a los abusos que desde siempre se han cometido desde el poder en Latinoamérica y desde el uso de la fuerza excesiva. También es cierto que su mensaje parece ser radical o fundamentalista, ¿no? Es decir, se siente muy rígido. Para ellos, lo que dan a entender, lo que expresan ahí, para ellos es como todo o nada, ¿no? Al menos así lo percibí yo al leer su manifiesto, que está bastante extenso y que, bueno, y que aquí les acabo de resumir. Entonces, esto es lo que busca esta agrupación. Ellos han extraído correos en todos estos ataques a estos países que mencioné y de los cuales México desafortunadamente forma parte. Y entonces ellos han estado liberando correos electrónicos para denunciar los abusos y el uso excesivo de la fuerza. Gracias, Sinue. Tocayo, tú mencionabas al principio de nuestra plática esta propensión tan generalizada en América Latina de empezar de cero cada gobierno. Claro, este gobierno ya lleva 4 años, no es tan nuevo, digamos, y sin embargo este tipo de incidentes no es el primero que sufre el gobierno mexicano, el actual, el sexenio presente. Entonces, ¿cómo pudo darse esto? ¿Fue restricción presupuestal, desconocimiento, ineficacia sobre lo que debe de ser la ciberseguridad, falta de presupuesto, que se desviaron recursos, quién sabe para dónde, probablemente a los proyectos estelares del gobierno? Pero desde tu experiencia, ¿cómo se ha dado en este gobierno este tipo de incidentes? ¿Cuáles han sido las causas detrás de este tipo de incidentes? Bueno, aquí el tema es que, por ejemplo, en el tema de presupuesto, hemos visto que sí ha habido recortes en diferentes áreas, ¿no? Pero de acuerdo con algunos análisis, con algunos documentos también de la Auditoría Superior de la Federación y otros organismos que han hecho estas investigaciones, sí hay presupuesto asignado, sí hay compra de tecnología, sí hay compra de sistemas, inclusive hay licitaciones para empresas que ofrecen servicios de seguridad, hay licitaciones para empresas que ofrecen servicios de capacitación en ciberseguridad también, en diferentes áreas, en diferentes dependencias, pero de alguna forma no está funcionando de manera interna. Hay algo ahí que no, pues no checa, ¿no? Sí se está comprando tecnología, se está capacitando a la gente, pero de pronto no está funcionando. Entonces, puede ser que esta adquisición de diferentes tecnologías y sistemas se esté llevando a cabo, pero no es que no haya personal capacitado. Yo creo, al menos en gobierno, debe haber gente que está muy bien entrenada, muy bien capacitada para desempeñar sus tareas, pero no estoy, ahí sí hay algo que no me queda claro. A lo mejor no se está supervisando o no se le da la importancia de, bueno, dejemos las computadoras ahí que funcionen y luego vemos. Y mientras enfoquémonos a la campaña política, o vamos a hacer esta marcha, o vamos y a lo mejor el enfoque sí es, desconozco si los recursos también se están desviando a otras tareas, como podría ser el tema del aeropuerto o del Tren Maya, cuestiones así, pero al menos la atención sí se está desviando hacia otras áreas, ¿no? Entonces, de repente, sí están mencionando, hace falta equipos de cómputo en alguna secretaría y se compran, pero a lo mejor no se utilizan mal o no hay alguien que revise que se estén utilizando de la manera adecuada. Hubo hace poco una noticia, no recuerdo qué dependencia, me parece que fue, no recuerdo, a ver si ahorita lo recuerdan ustedes, en donde se detectó una máquina que estaba conectada a un sistema de minado de criptomonedas dentro de una dependencia de gobierno. Nadie la había identificado, nadie la había encontrado y de repente están viendo que hay ciertos recursos en cuanto a procesamiento de cómputo
que están excediendo las tareas cotidianas, ¿no? Y de repente pues, se dan cuenta y dicen, esta computadora, ¿por qué está generando más procesamiento? Se dan cuenta y tiene un sistema de criptomonedas. ¿Quién lo instaló? ¿Quién es el responsable de ese equipo? Y de darle mantenimiento a ese equipo y de actualizarlo y de ponerle sus parches de seguridad. Entonces, si partimos de lo que había mencionado, que son métodos y buenas prácticas que inclusive vienen ya señaladas en diferentes marcos de trabajo, como ISO 27001, como NIST, como Mitre, como muchos de los marcos que hemos visto y en los cuales basamos muchas de nuestras actividades, en donde pues primero hay que identificar qué tenemos, no podemos proteger algo que no conocemos. Si no sabemos cuántos equipos tenemos, cuántos firewalls, cuántos routers, cuántas redes, cuántos servidores tenemos, pues cómo los vamos a proteger. Si no sabemos qué hay dentro de esos equipos, en el caso de los servidores, qué información se está resguardando, cómo se comparte, a qué está conectado, ¿no? Si está la Secretaría de Gobierno, a lo mejor tiene un servidor conectado a un gobierno, a un municipio, a lo mejor, y nadie lo sabe, no sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien identificado qué tenemos en los equipos, cómo están conectados y sobre todo que haya una persona responsable que se pueda hacer cargo de estos equipos también, de tal forma que si llega una auditoría o llega el mismo gobierno y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que nos digas qué hay en este servidor. Ah, claro, aquí está la lista de los documentos, aquí están los parches que tiene de seguridad, aquí están las actualizaciones y necesitamos este servidor cambiarlo el próximo año porque tiene estos fallos o ya va a quedar sin soporte técnico de parte del fabricante. Ah, bueno, pues qué diferente sería de, ok, programamos el cambio de servidor para tal fecha y se acabó. Pero eso de llegar, y lo hemos visto también con algunos colegas, con algunos compañeros, que llegan nuevos, recién contratados a una empresa. Eso en el caso de las empresas, llegan y de repente, pues es como, a ver, ¿ahora qué hago, no? Pues a ver, revisa la red o no sé, pues trata de hacer alguna tarea ahí. A ver, ponte a revisar cuántas computadoras tenemos, no sé, alguna tarea que ya debería estar documentada, ¿no? A ver, no, aquí está el libro con las computadoras que tenemos, con los servidores y las redes. Tu tarea es, pues, empezar a trabajar en estos planes y programar qué parches de seguridad tienen, cómo se tienen que actualizar, si alguno ya se tiene que retirar, si alguno se tiene que desconectar. Pero en el caso de gobierno no nos queda claro, bueno, al menos a mí no me ha quedado claro, porque sí está la tecnología, se ha adquirido, a menos que sea, bueno, más bien que se finja que se contrata o que se compra, que eso sería más grave, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que al menos la tecnología y la adquisición, bueno, ahí esté. Pero, ¿qué pasa? Que si ahorita, no sé, a lo mejor en una de las mañaneras, ¿no? Nosotros pidiéramos como ciudadanos que se invitara a la persona encargada de estos sistemas, ¿a quién invitarían? Creo que no tenemos claro así una persona encargada de estos sistemas que dijeran, ah, no, es el secretario de tal dependencia, ah, no, es el subdirector de tal, o es el... Hay muchos personajes por ahí sueltos, pero no sabemos quién se encarga de qué. ¿Quién podría dar? De hecho, en este tema de las filtraciones de Guacamaya, pues el presidente siempre ha salido de alguna forma a platicar, ¿no? ¿Cuál es la situación de acuerdo con lo que él considera adecuado? Pero él habla de los temas de salud, de economía, de ciencias, de deportes, de todos los temas. Y no hemos visto estas personas de repente, o las hemos visto vagamente, al encargado de salud, al encargado de educación, al encargado de sistemas, no los tenemos bien ubicados. Sí debería haber alguien que pudiera al menos dar un dictamen, un estatus de cómo está toda la situación. Y en caso de las filtraciones, nosotros lo hemos manejado en temas de crisis también por ciberataques. Lo primero es decirle a la gente qué está sucediendo. Obviamente no a detalle, ¿no? Pero saben que sí sufrimos un ciberataque y estas son las medidas de seguridad que estamos tomando ahora en consideración. Se va a hacer esto, 1, 2 y 3, para que la gente esté tranquila, esté segura y deje, como decía Sinue,
de empezar a armar historias no, es que nos quieren atacar los alienígenas y ya llegaron los rusos y se aliaron con los zombies, y no es así, ¿no? Y muchas veces estas teorías se disparan precisamente porque no hay información o porque la gente la interpreta o la utiliza a su favor. Pero si hubiera alguien responsable que dijera, bueno, a ver, los pasos que estamos dando son muy claros: cambiar los sistemas, eliminar tales accesos y poner contraseñas seguras. Y la gente dice, bueno, pues me queda claro, no está muy disparado lo que están proponiendo, hagámoslo, ¿no? Y gracias por protegernos, porque finalmente esta filtración de documentos no solo afecta, y ya lo habíamos dicho, no solo afecta a la Secretaría de Defensa Nacional, ni tampoco nada más al gobierno, afecta a muchos ciudadanos. ¿Qué pasa si de repente entre estos documentos ya hay información de, por ejemplo, del registro de todos los que hacen el Servicio Militar Nacional, de todos los actas de nacimiento, direcciones, teléfonos de todos los chicos que están por cumplir 18 años y se fueron a registrar? ¿Qué pasa si están los datos de transacciones que hicieron con proveedores, con empresas externas, que debe haber ahí? Entonces, toda esa información, ¿cómo se está protegiendo? Ya son ciudadanos, ya no nada más afecta al gobierno, además de los escándalos que pudieran suscitarse, ¿no? Pero yo creo que aquí, eh, pues sí, al menos estaríamos más tranquilos si nos informaran quién está a cargo y qué se está haciendo, ¿no? Para precisamente, pues, para mitigarlo. Gracias, Tocayo. Bueno, lo que tú mencionabas que puede hacerse, bueno, pues fue lo que hizo Space cuando sus ataques a la plataforma se platicó, se reconoció, se dijo cómo se estaba resolviendo en la pasada administración del Banco de México y asunto resuelto, digamos, en términos de comunicación. Y en el caso del presidente, bueno, él me parece que fue un buen manejo de control de daños sobre su salud, dijo todo y no se quedó con nada, pero todo lo demás ha sido un desastre, lo del espionaje con Pegasus, las cuestiones de acoso sexual y todavía lo que viene. En tal sentido, Víctor, tú has trabajado con muchas empresas. ¿Qué debiera de estar haciendo ahora a la vista de lo que tú has vivido con empresas? ¿Qué debiera de estar haciendo en este momento en lo interno el gobierno mexicano y la SEDEN en particular? Pues en principio, yo creo, a lo mejor la sugerencia es que ellos pudieran establecer un programa de análisis forense para dictaminar bien lo que pasó, porque muchas veces dicen, ya sí, ya sé qué pasó, pues nos hackearon, ¿no? Entraron por acá y por acá, pero no a detalle. Toda esa información que se hace que se recopila en un análisis forense sirve precisamente para documentar este tipo de incidentes y que no vuelvan a suceder, ¿no? Ya una vez que dicen, bueno, es que se metieron por el servidor que tenía una vulnerabilidad y entraron por esta red y este sistema. Ok, ya está documentado. Bueno, siguiente paso, pues cómo vamos a hacer para que ese servidor esté protegido, esa red esté protegida y ya no haya ingresos o accesos indebidos. Bueno, no solo la Sedena, todo el gobierno. Yo creo que es una alerta y una llamada de atención para que la Sedena, en principio, pues pueda robustecer su infraestructura y sus sistemas que lo pueden asegurar, y al mismo tiempo que ya empiecen, yo creo que secretaría por secretaría y dependencia por dependencia, a ver, de forma simultánea, todos vamos a aplicar ahora protocolos de seguridad. Ahí sí yo creo que se valdría contratar gente especialista en ciberseguridad, seguramente la encontrarán, porque parece que no la han buscado, pero bueno, seguramente hay muchos grupos que estarían dispuestos a ayudar al gobierno, estaríamos dispuestos a ayudarlos inclusive con diferentes tareas, porque no se trata de proteger solo al gobierno, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Esa información que vulneraron de Sedena es muy grave, pero al rato va a ser la Secretaría de Educación Pública, y ahí están nuestros historiales académicos, y va a ser la Secretaría de Salud, y ahí están nuestros historiales médicos, y va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí están nuestros pasaportes, y la de Comunicaciones y Transportes, y ahí están nuestros sistemas. Entonces, son nuestras
nuestros activos, nuestros propios activos como país. Ahí está nuestra identificación. Seguramente mis datos están en diferentes secretarías, mi acta de nacimiento, mi RFC, mi CURP, mi teléfono, todo está ahí. Entonces, si no empezamos a protegerlo de una manera integral y todo al mismo tiempo, pues al rato va a ser inclusive el municipio de tal lugar en Nuevo León, y luego el municipio en Michoacán, y luego el sistema electoral de Baja California, y así de forma local algunos, pero tenemos que empezar. Yo sé que suena que ya vamos tarde, ¿no? Porque ya son 4 años de gobierno, pero esta infraestructura que nos van a dejar es la que nosotros como ciudadanos sí vamos a seguir usando en el futuro, con el siguiente gobierno y con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. No va a desaparecer la Secretaría de Educación Pública, esperemos que no desaparezca. No va a desaparecer la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, todos los datos que puede tener la Secretaría de Economía. Entonces, ya es como un llamado de atención inclusive al gobierno de planteemos las bases para que de una vez por todas esto ya empiece a caminar de la manera correcta. Y más que nada, y estaban hablando de un tema muy particular, que es el tema del activismo o del hacktivismo, ¿no? Como le llaman. Pero si estamos viendo que el país está expuesto a diferentes tipos de atacantes, pues entonces, ¿por qué no tomamos medidas inmediatas? Están los hacktivistas, que como mencionaba Sinue, buscan alzar la voz y a través de la tecnología que se multiplique esa voz, ¿no? Que la demanda se escuche en más lugares y que sea tomada en cuenta. Están las amenazas persistentes avanzadas, que son grupos organizados de atacantes, están atacando organizaciones grandes y países completos. Están los estados-nación, todos estos países que tienen recursos suficientes para tener un ciberejército de soldados que atacan y defienden de acuerdo con lo que les indica, ¿no? Pero también están los grupos cibercriminales, por ejemplo, ahora en el caso de los cibercriminales de ransomware, que operan como empresas y tienen un director general y tienen soporte técnico y servicio al cliente y tienen diferentes sistemas y están muy bien coordinados. Entonces, no es solo protegernos de guacamaya, hay muchos atacantes, además, sienta un precedente, ¿no? Si Guacamaya atacó y logró robar información, imagínense la cantidad de ciberatacantes que ahorita están echando el ojo al gobierno de México y dicen, por ahí está. Ya le pasó a Costa Rica hace algunos meses, ya le pasó a Perú algunos meses, que todos los sistemas de gobierno, bueno, o gran parte de los sistemas de gobierno los inutilizaron. Entonces, ¿por qué no podría pasarnos a nosotros? Ya nos están echando el ojo. No se trata nada más de que el presidente diga, no, no pasó nada y no vamos a investigar. Lo vamos a investigar y lo vamos a corregir, porque el siguiente gobierno que van a atacar es el de nosotros. Así. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin infraestructura crítica? ¿Qué pasa si atacan a la CFE? Es el único organismo que coordina todo lo que es energía en el país. Nos quedamos sin energía y ¿qué pasa? Se acabó México. Ese día no tenemos sistemas de refrigeración, de aire acondicionado, no tenemos internet, no tenemos energía en nuestras casas, no podemos operar muchos sistemas acá en los bancos. Ya sé que suena fatalista y van a decir, no, es amarillista, pero todo es amarillista y fatalista hasta que sucede, ¿no? Hasta que de repente ya lo tenemos encima. Entonces, ¿por qué no ir pensando en eso, en cómo vamos resolviendo, cómo vamos capacitando más gente? Cómo el gobierno se abre a ser asesorado por gente que sabe del tema. Ahora bien, tocayo, ¿cómo actúa una empresa con sus empleados cuando sucede esto? Yo supongo que vienen renuncias, remociones, y en el gobierno mexicano no ha habido absolutamente nada. En el gobierno chileno se dio esto y inmediatamente el jefe del Estado Mayor del Ejército presentó su renuncia. La propia secretaria de Defensa andaba en Nueva York, se regresó de inmediato a Santiago, a pesar de la importancia que iba a tener el discurso de Boric en la ONU. Y aquí a veces da la impresión de que no saben ni siquiera qué les robaron.
ya deja de hacer un informe forense, no saben ni qué les robaron. ¿Cómo actúa una empresa privada con los responsables operativos de este tipo de casos, Tocayo? Bueno, en el caso de las empresas, cada empresa tiene su propio protocolo, su propio procedimiento, ¿no? Pero por lo general se investiga y se despide al personal, ¿no? O se le puede levantar un acta administrativa, ¿no? En caso de que no sea tan grave. Pero si es grave, posiblemente llegue a despedir a esa persona e inclusive a establecer algún tipo de denuncia legal, porque también por negligencia dejaron un sistema abierto, si por negligencia se pierde información, o inclusive es gente que se roba información, como los insiders, es otro tipo de ataque también, que el gobierno los debe tener. Son los empleados descontentos o los empleados que no están de acuerdo con esa empresa y empiezan a filtrar información. Entonces, una empresa puede tomar ese tipo de acciones contra el empleado, puede establecer una denuncia legal, puede correrlo, pero sí se debe tomar alguna acción. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, no lo hace? Eh, eh, pues le va a volver a ocurrir, o como decían hace un momento, ¿no? Bueno, no pasó nada, pues igual y lo volvemos lo podemos volver a hacer porque no se castiga, ¿no? En realidad ya vimos que si nos robamos una base de datos, nadie se da cuenta, y si se dan cuenta no nos castigan. Decían que por ejemplo, en Brasil, desconozco el, el dato en México, que debe estar por ahí también publicado, pero en Brasil decían que el 2% de los homicidios, que solo el 2% de los homicidios se investiga. Entonces también eso ha permitido que el cibercrimen pues vaya creciendo porque no se castiga o es difícil de investigar. En México desconozco la cifra, pero me imagino que debe estar muy parecido, ¿no? Si algo tan grave como un homicidio no se le da seguimiento, pues alguien que se robe una base de datos, alguien que se filtró a una computadora, ¿qué pasa cuando es algo pues relativamente, pues quizá no tan grave? Pero obviamente son actos ilegales, todo se debe castigar. De ahí la diferencia que hacía Sidwell y que habíamos platicado, ¿no? La diferencia entre el hacker y entre el criminal como tal. Un cibercriminal o un criminal es el nombre que debe de recibir, ¿no? Si roba información es un delincuente, no hay más, ¿no? Y se le debe castigar. En una empresa también, una persona que roba información es un delincuente, se le debe castigar. En el gobierno también. ¿Qué pasa con una empresa, inclusive con el CEO, el presidente y director general? Si no está funcionando, se va. No está funcionando, no da los resultados, lo despiden. Y no importa que sea Steve Jobs o Jeff Bezos o Elon Musk, lo despiden. Aquí se debería tomar esas buenas prácticas a lo mejor de las organizaciones para evaluar, para poder controlar y en caso que se requiera, pues para poder remover a la gente de su cargo también. Gracias, Víctor. Sí, Noé, ¿qué debemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar desde tu punto de vista? De la gente que has platicado, con los expertos, con los que has tenido contacto. Bueno, ya pasó. Ojalá el gobierno esté haciendo las reformas, los cambios internos que se requieren, que esté haciendo una investigación exhaustiva con consecuencias de lo que sucedió, pero como sociedad, como país, ¿qué debemos de hacer para que esto no nos vuelva a pasar desde tu punto de vista? Solamente antes de contestar a tu pregunta, Víctor Becerra, quiero quiero subrayar algo que dijo Víctor Ruiz, que es, vamos, que estas amenazas pues son reales, son bastante factibles y son muchas, ¿no? Hay que recordar que México, dependiendo la lista que veamos, siempre aparece entre los más ciberatacados, siempre va a aparecer en el primero o segundo lugar, siempre va a estar en los primeros de la lista de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para reforzar ahí lo que nos transmitía Víctor Ruiz, que estas amenazas son bastante plausibles, son bastante reales, ¿no? Y agregar también que existen una especie de grupos
híbridos, que además de los que mencionaba Víctor, es una nueva como especie de hacktivismo que ahora es financiado por las naciones. O sea, Guacamaya es como el grupo hacktivista tradicional, digámoslo así, pero están surgiendo grupos de hacktivistas que son financiados por otros países. Entonces, y que bueno, los ataques al final de cuentas son difíciles, los ciberataques para proceder de una manera penal son difíciles de atribuir, ¿no? Entonces, imagínense también agregarle al tema estos grupos que también están ahí que sueltos, ¿no? Merodeando. Entonces, no es para, digamos, o sea, a lo que voy es, no estoy intentando, pues, crear más pánico, sino que tengamos una radiografía, ¿no? Con todo lo que vemos para transmitir, ¿no? Apoyar al punto de que pues, hay amenazas varias, ¿no? Suficientes. Ahora, como sociedad, a mí me parece que, de nuevo, tenemos que apartarnos de la narrativa conspiracionista para ir hacia lo productivo, para ir primero como individuos a precisamente no hacer lo que critico y no porque no podamos criticar, tenemos que señalar, por supuesto, lo que no está bien y también nos tiene que servir a nosotros para tener conciencia de la ciberseguridad, es decir, tenemos que tener actualizados dispositivos, aplicaciones, aplicarles a nuestras aplicaciones y a nuestros servicios todas las medidas de seguridad, tener cuidado con nuestros teléfonos, que nuestros teléfonos ya no son juguetes, ahí tenemos cosas tan variadas como vamos hasta criptomonedas, tarjetas de crédito, boletos de avión, accesos inclusive hasta las llaves de los hoteles, las llaves de los automóviles. Entonces, todo esto nos tiene que servir primero como individuos para en nuestro círculo de influencia muy inmediata tomar estas acciones. Y segundo, tienen que servirnos para informar nuestras decisiones cívicas y políticas, ¿no? Es decir, poder buscar gobiernos y políticas que vayan encaminados a prestar atención a estos temas de ciberseguridad, ¿no? En la actualidad existen pues algunas leyes ya, pero no son suficientes. Necesitamos o por lo menos una ley, necesitamos una ley de ciberseguridad que articule, que concentre todo para que le dé, pues para que le dé forma, para que le dé orden, para que le dé gobierno a las demás leyes, porque por ejemplo tenemos las leyes de protección de datos personales, tenemos la de protección de datos para los organismos de gobierno y tenemos la otra ley de protección de datos personales para las empresas privadas, ¿no? Y tenemos dispersos entre diferentes leyes, tenemos delitos tipificados por aquí y por allá, entonces necesitamos primero una ley unificadora. Hay también quien habla de que necesitamos un Centro Nacional de Ciberseguridad, que sería como este organismo coordinador con todas las dependencias, ¿no? Para aplicar esta ley de ciberseguridad. Entonces, hace falta mucho trabajo por hacer. Primero hay que ir a través de todo este proceso de organización. Eso es muchísimo trabajo. En este trabajo tienen que participar no solamente los legisladores, sino tienen que participar los especialistas en ciberseguridad. Tiene que participar también la sociedad civil. Para eso tenemos que estar informados y tenemos que para poder incidir y para apoyar las iniciativas y a los grupos políticos que más se alineen a nuestra manera de ver las cosas, porque existen en estas propuestas que se han hecho, hay algunas en donde no hay claridad acerca de lo que se busca, hay unas que coquetean con la parte de la censura, hay unas que se descarrilan, ¿no? Y se van por el área de la moderación, inclusive que se meten con temas hasta de la libertad de expresión, ¿no? Hay una propuesta por ahí que en su momento se hizo que decía que se le otorgaban facultades a las fuerzas del orden para
para solicitar el cierre de los sitios que pues cometieran, que hablaran mal de organismos o servidores públicos, ¿no? Que difamaran. Entonces, y que esta manera de proceder se le garantizaba a la autoridad sin necesidad de una orden judicial en estos casos. Entonces, todo esto, primero tenemos que sortear todo este proceso de crear una ley de ciberseguridad, una ley de ciberseguridad, pues, que sea precisa, que sea acorde, que tenga como centro los derechos humanos, que no toque partes que fácilmente puedan ser sometidas a la visión del gobierno en turno, ¿no? De este y de cualquier otro que venga, ¿no? Entonces, primero hay que ir a través de todo ese proceso. Después de esto viene otra parte que también es tan difícil como la primera de creación, que es aplicar estas leyes, ¿no? Somos un país de leyes que tiene un número suficiente de leyes, pero que comparado a la aplicación, pues es muy diferente, ¿no? Entonces ahora tendrá que venir la parte de aplicación de la ley. Este es todo un tema bien sensible, ¿no? Porque cuando lo platicamos, pues sí surge, es como, es como ponerle sal a una herida, ¿no? Es decir, pues sí, otra nueva ley, pero pues que también se aplique, y es cierto, ¿no? Entonces, sin embargo, las dos cosas deben de ser, o sea, no porque las leyes tradicionalmente no se apliquen o se apliquen de una manera, pues arbitraria o no consistente, no por eso significa que debemos de oponernos a las leyes, ¿no? No es lo mismo que la legitimidad y el impulso que da una ley, porque pues va a empujar que los recursos sean asignados para las diferentes instituciones de gobierno para que esta ley se aplique, ¿no? No es lo mismo tener esta ley que rija, que tenga un mandato para con las instituciones, que no tenerla, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos de esta ley, y como paso dos, pues necesitamos también aplicar la ley. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y esto es a donde tendremos que ir, ¿no? En adelante como sociedad. Muchas gracias, Sinue. Víctor, en el mismo sentido, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tiene que hacer la sociedad mexicana, nosotros como país, para que esto no se vuelva a dar? Ya se dio, probablemente van a venir muchos escándalos de la información filtrada, pero si no queremos estar expuestos a este tipo de incidentes y considerando nuestra posición en el mundo, somos el principal socio comercial de la principal potencia en el mundo, lo cual ubica el problema no solo como un problema de México, sino un problema geopolítico muy importante y geoeconómico. Pero ¿qué debemos de hacer entonces para que esto no vuelva a darse y no suma al país en incertidumbre que me parece que va a venir pasando después de este incidente? Bueno, aquí coincido también con Sinué, con lo que mencionaba de que el hacer que la ciudadanía esté mejor informada, que conozca más acerca de estos temas, nos va a ayudar mucho. Esto es también porque, como lo mencionabas, Vic, el tema estamos conectados a diferentes sistemas. No solamente se trata de México, ¿no? Se trata también de todas las relaciones que tiene con otros países, pero de forma interna también no se trata nada más de una dependencia, sino de cómo está conectada con todos los ciudadanos, cómo se ofrece el servicio, la atención a todo lo que requiere una persona que vive en un país, ¿no? Que no nada más es, pues ya, qué bueno que vives aquí, te voy a empezar a cobrar impuestos. No, también te voy a dar acceso a educación, a salud,
pero a buena educación, a buena salud, a buenos sistemas de comunicación, a sistemas económicos, y como país nos vamos a conectar con otros países pues para tener tratados comerciales, acuerdos que nos pueda. ¿Cuál es la finalidad? Yo creo que también muchas veces no nos preguntamos, bueno, ¿qué queremos, no? Como país. Eh, eh, pues a lo mejor está muy vago eso de, pues queremos estar bien, ¿no? Queremos ser un mejor país, queremos destacar, queremos, pues sí, pero como que no hemos sido a lo mejor muy específicos en algunas áreas. Por ejemplo, el tema en México, yo creo que de varios años para acá, es a qué se debería dedicar México o a qué le debería dedicar parte de lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, otros países, por ejemplo, India, dice, bueno, nosotros somos buenos para las matemáticas y para la ingeniería y para la tecnología, vamos a instalar centros de contacto y vamos a instalar fábricas de software. Ok. Y no es lo único que hacen, obviamente, pero a eso le dedican una buena cantidad de su presupuesto, de su atención, de su investigación y desarrollo. En China, bueno, nosotros manufacturamos diferentes tipos de dispositivos y tenemos fábricas y tenemos sistemas de ensamblaje y tenemos sistemas de manufactura y de fabricación. Pues a eso nos dedicamos. No es lo único que hacen, pero le dan cierta fuerza. Hay otros países que a lo mejor la agricultura es su mayor fuerza, otros a lo mejor el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, Corea tiene un fuerte sistema educativo, Japón tiene un fuerte sistema educativo. No es a lo único que se dedican, pero como se han ido especializando, pueden incluso venderlo o compartirlo con otros países en beneficio de los otros países que no quieren instalar esos, no pueden o se les hace muy costoso o tienen ciertas deficiencias. Pero México, ¿qué estamos ofreciendo como país? Ahí tenemos que plantearlo. Obviamente ofrecemos petróleo y ofrecemos muchas de las cosas que hemos visto, importamos verduras y frutas y carne y bienes, pero no hay como algo que nos suba al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero? Al adoptar tecnología, y a mí me gusta mucho hablar de esto porque si nosotros adoptamos tecnología, vamos a mejorar muchos de nuestros procesos y de nuestras actividades. No se trata nada más de comprar las computadoras, sino hacer que la gente las utilice para su beneficio, para poder ser más competitivos, más productivos, para aprender mejor. Y no se está haciendo. Entonces, aquí ¿qué es lo primero o cuál sería la sugerencia? El que primero nos tratemos de identificar algún área de oportunidad en la que podamos destacar. México tiene muchos talentos. México está formado de gente muy talentosa. A mí me da mucho gusto, me da mucho orgullo cuando hay personas en México que sobresalen y que destacan, y no solamente en los deportes, sino en el área tecnológica, en el área científica. Tenemos muy buenos científicos, tenemos muy buenos técnicos, tenemos gente muy buena en ciberseguridad, de verdad. Esto es algo que si se van a llevar de esta plática, por favor, llévense. Tenemos gente muy buena en ciberseguridad de primer nivel. Utilicemos toda esta experiencia en empezar a crear estos centros de investigación y desarrollo para la ciberseguridad, como lo mencionaba Sinue, para la tecnología, para la adopción tecnológica, el uso de tecnologías abiertas. Hay muchas, está Linux como base y hay muchísimos sistemas abiertos que podemos, sin tener que invertir un solo peso, podemos ya utilizarlos. Entonces, ¿qué pasa si nos concentramos en elevar un poquito el nivel de país también hacia un país un poco más tecnológico, pero que además no solamente sea consumidor, sino que sea productor de esa tecnología? No lo hemos explorado y desafortunadamente mucha gente que trabaja aquí en esos ámbitos se tiene que ir a otros países a desarrollar sus carreras profesionales y algunos no regresan, pero de repente son mexicanos que están ganando premios en Polonia y en Alemania y en Japón y en Corea del Norte, ¿no? Bueno, Corea del Norte, no, pero Corea del Sur sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero, yo creo que va a sonar feo, a lo mejor,
pero primero nos tiene que importar. Creo que no estamos, en general, somos muy, mucho como de ser indiferentes ante muchas circunstancias, ante muchas situaciones. Sucede algo y no lo corregimos, sucede algo bueno, ya después lo vemos. Creo que de aquí en adelante nos tienen que importar las cosas, porque también se trata todo está conectado. Entonces también hablamos del cibercrimen y qué pasa si de repente tenemos eh, mucha gente en ciberseguridad que está estudiando, se está estudiando en carreras de ciberseguridad, pero en lugar de utilizar esa educación y esa formación para hacer cosas buenas, las utiliza para cosas malas, que sí puede darse el caso, ¿no? Y se da. Pero ¿qué pasa? A mí me preguntaban y yo decía, bueno, es que, ¿qué va a pasar que pues un día les va a afectar a ellos también? Porque ellos también, los criminales también comen, también compran comida, también tienen tarjetas de débito, también tienen hijos, ¿no? También los mandan a la escuela. Entonces un día no va a haber escuelas, un día no va a haber bancos, un día, si un criminal roba criptomonedas, ¿qué garantiza que no le van a robar esas criptomonedas? Entonces, si no tenemos un sistema protegido y como lo mencionaba, si no tenemos un marco legal que pueda sancionar, pues entonces cada quien hace lo que quiere. Entonces, primero nos tiene que importar y tenemos que empezar a centrarnos en estos temas y darles más visibilidad también. Qué bueno que hay conferencias, qué bueno que hay programas inclusive de gobierno en donde se habla, ¿no?, de los temas prioritarios, pero yo creo que también ya tenemos que tomar acción. Muchas veces se hace la conferencia, se hace el gran simposio, un gran congreso, los temas son increíbles, todo el mundo está de acuerdo, pero al día siguiente ya se les olvidó, ya no hacemos nada. Tenemos que empezar a armar esos planes y ejecutarlos. Aquí, como en el caso de las startups, ¿no? El tema de las startups destacan y sobresalen y tienen éxito, no las que tienen el mejor plan de negocios, ni las que tienen la mejor inversión, son las que ejecutan, las que hacen. Entonces, también nos tiene que importar y tenemos que empezar a hacer. Ya no es si queremos o no, más bien si no lo hacemos vamos a quedar rezagados otros 6 años y luego otros 6 años y otros 6 años. Y entonces en unos 24 años vamos a tener otra reunión de Zoom, vamos a estar hablando de lo mismo, de otra vez hackearon a la Sedena y otra vez hackearon al Banco de México. Entonces, pues tomémoslo en consideración, empezamos a trabajar desde nuestro ámbito, desde lo que nos corresponde a nosotros, pero ya no nada más quedarnos esta parálisis de planeación, ya ejecutemos, ya hagamos, ya que nos importe, ya cuidemos el medio ambiente, ya no tiremos basura. Ya sé que se escucha muy, a lo mejor como muy elaborado, pero ya estudiemos tecnología, ya estudiemos programación, ya metámonos a ciberseguridad, porque entonces un día no vamos a tener instituciones que proteger, ¿no? Así es, Víctor. Bueno, pues estamos finalizando ya nuestro programa. Yo le agradezco mucho a nuestros invitados realmente por su tiempo, su dedicación y su talento. ¿Algún último comentario, si no es a lo mejor algo que no te haya preguntado y que tú hayas preparado? No sé, también cómo te contacta la gente, por favor. Gracias, Víctor. Sí, bueno, pues pueden seguirme, pueden encontrarme principalmente en Twitter. Ahí, pues ahí estamos siempre dialogando pues con todos digamos, con todas las partes, ¿no? Con nuestros colegas de el área de ciberseguridad, como Víctor Ruiz, y pues con la sociedad en general, con todo aquel que quiera conversar de estos temas. Estamos siempre intercambiando opiniones. Me pueden encontrar en @sinuebaez, todo junto. Y bueno, ahí principalmente pueden encontrarme. Pues creo que hay muy poco adicional que pudiera decir en este punto, Víctor Becerra, pero lo que quisiera subrayar nuevamente es vayamos hacia la discusión productiva, vayamos hacia donde extraemos algo que
nos lleve a mejorar, ¿no? A mejorar la democracia, a mejorar la aplicación de la tecnología. Veamos de estos acontecimientos, veamos a lo que sí sabemos que sucedió, alejémonos de las especulaciones y con lo que sí sucedió extraigamos la lección para que lo apliquemos en lo individual y después en la parte democrática, en la parte de la tecnología. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Sinue. Víctor, ¿algún último comentario, algo que quieras subrayar, destacar y dónde te pueden localizar? Bueno, a mí me pueden localizar también en redes sociales, bueno, en Twitter como Víctor-Ruiz, pero bueno, también me pueden buscar como Silicon, es SILIKN, en diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en diferentes, ustedes ponen SILIKN y pues ahí estamos también para cualquier duda, comentario, cualquier comunicación que quieran hacer con nosotros, ahí estamos disponibles. En cuanto a el tema, bueno, también yo creo que es muy amplio, yo creo que podemos estar mucho tiempo viendo precisamente todo lo que necesitamos, que es mucho, sí necesitamos como país mejorar en muchas áreas, pero yo creo que aquí lo importante es que ya empecemos a tomar decisiones, a ejecutar. Y también como ciudadanos muchas veces yo creo que estamos acostumbrados a que, bueno, cuando el gobierno lo implemente, ¿no? O cuando el gobierno lo decida, o ahora que el gobierno lo arme, yo creo que también tomar la iniciativa, tener un pensamiento más emprendedor, y no nada más para hacer negocios, sino tomar la iniciativa de hacer ciertas cosas. Ya sé que muchas personas van a decir, no, pero es que eso le corresponde al gobierno, ¿no? Por ejemplo, tapar un bache, ¿no? O arreglar una luminaria. Sí, pero si nosotros podemos ayudar de alguna forma que el gobierno agilice eso, hay que hacerlo. Ahora, si también está en nuestras manos, tratemos de colaborar. No es quitarle la tarea ni la responsabilidad al gobierno, es que nosotros también nos sintamos parte de todo este entorno y que también podamos ayudar a mejorarlo. No esperemos a que nos den las clases, ¿no? Busquémoslas, no esperemos a que nos abran oportunidades para hacer negocios. Nosotros provoquémosla también. Si hay un árbol que se cayó, pues tratemos de levantarlo, de volver a sembrarlo, ¿no? No, es muy complicado para un país cuando depende solamente de un gobierno y a veces el gobierno no está en condiciones o no tiene la capacidad de ayudar a toda la gente como se requiere, ¿no? Entonces, nosotros también hagámoslo. Tenemos muy buena iniciativa, tenemos muy buenos talentos en México, aprovechémoslo. También tenemos gente con mucha experiencia, todos los que sepan mucho, enseñen y todos los que sepan poco aprendan, ¿no? Entonces, coordinémonos por primera vez. Yo sé que se escucha hasta utópico, pero por primera vez echémonos la mano como país, ayudémonos entre nosotros, colaboremos, porque de verdad, si no lo hacemos ahora, vamos a estar hablando de esto en 30 años, en 50 años, y va a ser el mismo tema, de otra vez falta de educación y otra vez falta de tecnología, y ya nos hackearon ahora los ucranianos, etcétera, ¿no? Entonces, tomemos cartas en el asunto, hagámonos responsables también, participemos mucho de todo lo que hay en temas de conferencias, acérquense mucho a la ciberseguridad, existe, sí existe, no es algo ficticio, no son los papás, sí existe la ciberseguridad. Y también acérquense porque hay buenas oportunidades de desarrollo en el área de ciberseguridad. Hay muchos especialistas que se requieren en diferentes áreas, de diferentes experiencias, así que alguien de legal, de administrativo, de psicología también puede ingresar a ciberseguridad. Entonces acérquense a toda esta comunidad y formemos un equipo fuerte para defender al país también. Gracias, tocayo. Pues yo les agradezco mucho realmente el tiempo que nos dedicaron. Gracias por toda la experiencia que nos han logrado transmitir. Y bueno, pues yo finalizaría solamente destacando la extrema gravedad de este suceso, que debemos de aprender de lo sucedido para que no nos vuelva a suceder. Lo que sucedió fue muy grave.
Recordemos solamente, y aquí está Sinue, que tuvimos un evento al respecto, que este gobierno apenas hace unos meses quería tener todos los datos biométricos de los solicitantes de teléfonos celulares. Imagínense, comprobamos que los políticos y los gobernantes son esencialmente seres irresponsables que no sufren las consecuencias de las decisiones que toman. Dicho esto, tengan ustedes una muy buena tarde, disfruten y bueno, nos estamos viendo en las actividades próximas de México Libertario. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por seguir este documento, este material. Hasta luego.